Bien, son las 9:45. Nos acompaña nuestro primer invitado, en este caso el señor Edmundo del Águila, candidato a la segunda vicepresidencia por Acción Popular. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, señor del Águila, queremos escuchar en esta ocasión las propuestas de Acción Popular, más que nada en materia económica y macroeconómica. ¿Qué están proponiendo ustedes en el caso, por ejemplo, de cómo incentivar la economía en el marco de esta desaceleración mundial de la que no es ajena el Perú? Bueno, ahí hay varios temas por desarrollar. Nosotros siempre hemos propuesto y lo hemos ejecutado en el gobierno de Fernando Belaúnde a través de la inversión pública que contribuye a mejorar la infraestructura del país, ¿no? O sea, cuando el Estado inyecta dinero en la inversión pública, se dinamiza el empleo, al dinamizarse el empleo, los ingresos, ¿no?, la demanda en los mercados y comienza la economía a dinamizarse. ¿Cómo se dice? ¿Dinamizaría este tema económico? Bueno, quedan muchas obras públicas por hacer, por ejemplo, en materia vial, la carretera Fernando Belaúnde, que debe llegar a la frontera con Brasil, es una tarea pendiente que ha quedado olvidado. Ningún gobierno que ha seguido a Fernando Belaúnde ha continuado con esta carretera, que es una carretera integradora, y más aún, que integraría el Valle del Brain, que hoy es materia del narcotráfico y es un territorio cedido al narcotráfico porque no hay esta carretera. Entonces, ahí hay un buen ejemplo. En desarrollo tecnológico, sobre todo en la metalurgia, por ejemplo, no ser exportadores de materia prima, sino de procesados. En la agroindustria, que ha tenido tanto éxito y lo tiene en la costa, llevarlo también a la sierra. En la sierra hay ¿Y por qué no pensar en la selva, no? Y en la selva también. Hay una agroindustria que tiene más de 50 años en la selva, en la selva de ese tipo, ¿no? Pero no ha seguido creciendo. ¿Qué productos, por ejemplo, serían los potenciales o que tienen potencialidades por descubrir? Bueno, nosotros hoy vemos que hay un producto que casi todos los están consumiendo, ¿no? La stevia. Si bien es cierto, la stevia no es de origen peruano, aun cuando hay una variedad peruana, es una planta que está considerada como la planta del milenio. Y su producción en el campo y su transformación es una tarea que puede estar reservada para la zona de la selva. Perfecto, ya hablamos de la agroindustria, pasemos a otras actividades importantes, por ejemplo, como la pesca, la industria en general, la propuesta de industrializar el país, en otras cosas. Sí, el Perú es un país que sustenta su economía en las actividades extractivas. Y las actividades extractivas, si bien es cierto, contribuyen a la economía, también generan ocio, ¿no? Porque extraer es lo más fácil, lo más difícil es producir. Pero si nosotros a esos materiales extractivos le damos un valor agregado, es decir, se invierte en la transformación y dejamos de ser exportadores de materia prima para convertirnos en exportadores de productos terminados o intermedios, entonces estamos contribuyendo a la dinamización de la economía. ¿O industrializados, como por ejemplo en la pesca? En la pesca, bueno, en la pesca ha habido industrialización a través de la harina de pescado desde que Banquero introdujo esta harina de pescado en el mundo. Pero hoy la demanda ya no solamente es de harina de pescado para la alimentación animal, sino también para el consumo humano. Entonces, el proceso de transformación que de alguna manera se está dando pero lentamente en nuestra costa peruana, es una actividad que tiene que ser desarrollada. La minería. La minería es el gran reto, ¿no? Exportadores de materia 100% materia prima, ¿no? La metalurgia, han habido universidades, por ejemplo, la Universidad de Lima tenía su facultad de metalurgia, sin embargo la tuvo que cerrar, porque no había promoción de la metalurgia. ¿Dónde van los que puedan ser ingenieros metalúrgicos? ¿Por qué? Porque no hay una actividad de la industria metalúrgica en el Perú que capte a ese personal que tiene que, esos profesionales que salgan de las universidades. La innovación tecnológica y la diversificación también productiva, ¿no? Sí, la innovación tecnológica es un tema importante, algo se está haciendo, existen fondos en estos momentos de innovación tecnológica significativas, pero increíblemente muchas veces las empresas no saben por dónde orientar sus innovaciones. Para que exista innovación tiene que existir una conexión permanente entre el productor y el mercado. Si es que uno no detecta qué es lo que está buscando el mercado y qué tenemos que mejorar para llevar nuestros productos al mercado, no podemos hablar de innovación tecnológica. En Acción Popular ustedes van a apostar por la diversificación productiva y por la innovación tecnológica en general. Sin duda, porque el país es un país diverso. El Perú no es un país uniforme. El Perú tiene diversidad en todo y su mayor diversidad es su diversidad productiva. Entonces, hacer planes y programas uniformes, lo único que conducen es a errores. Tenemos que hacer programas para cada sector. Tenemos el turismo, que es un sector
porque hay que explotarlo lo más que se pueda. Como ya se dijo, la pesca, la minería, la agroindustria, la artesanía. El turismo, ¿no? Todavía no se ha presentado alguien que tenga la visión verdaderamente, cree usted, de impulsar el turismo con un país tan hermoso, vasto, diverso como el que tenemos. Harían eso ustedes. Pasemos a otros temas como, por ejemplo, el aspecto financiero. El aspecto financiero, el aspecto tributario, el IGB. ¿Cómo bien ven ese tema? Bueno, el IGB es un tema que se ha venido discutiendo sobre la necesidad de bajar al IGB. Nosotros creemos que es necesario bajar al IGB, es conveniente para de alguna manera en este momento. ¿Bajarlo en cuánto sería la propuesta? Bueno, nosotros pensamos que tiene que bajarse progresivamente, ¿no? Llegarse a bajar hasta 3 puntos, pero no de golpe, no año por año. ¿no? Año por año, 3 puntos. Llegaríamos al 15. A 15%. ¿Arrancando desde? De 18%. Cada punto que se baja representan 2.500 millones de soles que deja el Estado de percibir. Claro, pero es que ello nos lleva de la mano al tema de la formalización o la informalización o la informalidad que tenemos, ¿no? Claro, es decir, una medida económica genera por un lado es como una balanza, ¿no? Si quito de un platillo, el otro platillo se va a levantar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el IGB, el reducir el IGB tiene un impacto en la economía, ¿no? Permite que haya más plata, más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, de los consumidores, y también que las empresas tengan oportunidad de dinamizarse y de vender más a través de esta reducción. ¿Eso generaría algún, digamos, un problema fiscal? ¿Un forado o algo así? No, porque si se hace de manera progresiva como lo planteamos nosotros y no de una manera de shock como lo han planteado algunos otros candidatos, creo que estamos en una propuesta seria, consciente, en una propuesta que no pone en riesgo los ingresos del Estado, pero que sí estamos seguros va a tener un efecto positivo en la economía del país. Perfecto. ¿Las alianzas público-privadas dan buenos resultados? ¿Cómo piensa manejar un potencial gobierno de acción popular en el marco del shock de inversiones, por ejemplo, en materia de infraestructura, entre otros? Bueno, ya algo de eso existe, por ejemplo, las concesiones en estos momentos de mantenimiento de carreteras han dejado y están dando una buena experiencia. Ahora, lo importante es llevar eso a sitios donde no existen carreteras y hay que construirlas. Ahí sí hay que llevar también una asociación público-privada, donde sin duda yo creo que la parte pública tendrá que ser la de mayor aporte, porque el privado, lógicamente, necesita que su entorno tenga una dinámica para poder invertir. Ello empoderaría, en todo caso, al sector público versus el sector privado, que va a querer siempre manejar las reglas de juego, y eso en realidad va de la mano de las condiciones que pueda tener la población en sí de cada región. Sí, en los sitios en donde la empresa privada no encuentra las economías externas para invertir, las seguridades para invertir, el Estado tiene la necesidad de hacerlo. Y le voy a poner un ejemplo. En su primer gobierno, el presidente Belaúnde trajo la palma aceitera al Perú. Nosotros somos deficitarios en aceite hasta ahora, pero la empresa privada en la vida iba a invertir en la década de 60 en plantaciones de palma aceitera. ¿Quién lo hizo? El Estado. ¿Cuánto sembró? 6.000 hectáreas de palma aceitera. Puso una planta. Ese efecto demostrativo sirvió para que hoy una empresa grande tenga 20.000 hectáreas de palmera aceitera y tenga una planta de transformación. Entonces, el Estado es un Estado promotor. El rol del Estado, yo creo que debe ser bien claro. Para nosotros es muy claro el rol del Estado. El Estado es un Estado promotor y un Estado árbitro. Pero no tendría que ser un Estado tan paternalista. No, de ninguna intervencionista, manera. De ninguna manera. El promover no significa ser paternalista ni populista. El promover significa abrir fronteras. Otro ejemplo es el de lo que fueron los hoteles de turistas. El Estado puso hoteles de turistas donde la empresa privada no ponía. No, porque el paternalismo, el populismo no nos lleva a ningún desarrollo en sí. Por ejemplo, el impulso a la pequeña y la mediana empresa. Hablábamos antes de la formalización de las empresas, de ampliar la masa tributaria, que es complicada. Los peruanos se quejan de que en el Perú es muy difícil hacer empresa. ¿Cuál es el impulso que ustedes plantean para las pymes, por ejemplo? Fíjese, las pymes son uno de los factores más importantes de la dinámica de la economía en el país, ¿no? Sin embargo, gran parte de las pymes, no todas las pymes, gran parte de las pymes están en el sector informal. Pero este sector informal de las pymes también jalona una parte informal de las empresas formales, que le venden a las pymes sin factura. Entonces, el Estado se perjudica no solamente porque las pymes no pagan sus impuestos. ¿Cómo actuaría ahí la SUNAT? Fiscalizando los stocks, ¿no? Si alguien vende algo sin factura, ¿no? Tiene que haber comprado. La mayor informalidad muchas veces está en la más grande. La formalización de las empresas caminaría ¿cómo?
con ustedes? A través, primero, de establecer mecanismos de formalización que entreguen a los pequeños empresarios dos cosas fundamentales. Primero, la seguridad de que los impuestos que ellos van a generar van a una inversión social que va a tener repercusión en la población. Van a tener que tener las reglas muy claras sobre la mesa con el tema empresarial. Las reglas muy claras, ¿no? Así es. El tema de la estabilidad laboral y la flexibilidad laboral también, permítame. Bueno, el pleno empleo en el país no es el más significativo desde el punto de vista porcentual, ¿no? Por supuesto. El empleo informal es el que mayor espacio ocupa. Sin embargo, es importante tener ideas y propuestas bien claras. Nosotros en materia, por ejemplo, del ingreso mínimo, creemos que tiene que ser ajustado, ¿no? Y los cálculos que a nosotros nos llevan es a un nivel de 850, 900 soles el ingreso mínimo. Como límite. Como límite, como un tope, ¿no? Para tener primero la posibilidad de que la gente pueda tener ingresos para satisfacer sus necesidades más inmediatas y lógicamente esto también va a dinamizar nuevamente el mercado a través del entonces consumo. La remuneración mínima vital a 900 soles. A 900 soles. Perfecto. ¿No? Las condiciones y la flexibilidad laboral. Bueno, la estabilidad laboral es el resultado de un pacto entre dos partes, ¿no? Entre la empresa que quiere el servicio de un trabajador y el trabajador que presta su servicio contra un ingreso, ¿no es cierto? Pero eso es producto de un acuerdo de cumplimiento de leyes, ¿no? Yo creo que aquí lo fundamental es las mutuas consideraciones entre el empresario y el trabajador. Sí, pero ¿cómo queda aquí el Estado? Totalmente fuera de este panorama. El Estado garantizando el más Estado bien. Es el árbitro. Okay. El Estado es el árbitro, el que vela no solamente por uno, vela por los dos, ¿no? Porque cuando se sabotea una empresa, la empresa deja de producir y genera también pérdida, también, ¿no? y ahuyenta también ¿no? la inversión privada. Pero cuando las empresas abusan, ¿no? Como muchos casos existen, de los trabajadores, contratándolos sin formalidad, o sea, el contrato informal de trabajadores sin derecho a beneficios sociales, entonces esa es una forma de abuso que el Estado tiene la obligación de corregir. Se me ha pasado un tema muy importante, creo yo, en el marco ya del proceso de inversión y de diversificar un poco también el gasto público en infraestructuras en el país, en proyectos, en el tema de la descentralización y los gobiernos regionales. ¿Cómo manejarían, por ejemplo, el SNIP? Fíjese, en este campo también se ha avanzado, ¿no? Hoy para presentar la ventanilla única, por ejemplo. Hoy para presentar un proyecto se necesita tener muy claras las inversiones. El problema que yo veo es que en el interior del país no existe una política continua de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales para las inversiones. Cada alcalde que llega y cada presidente regional que llega hace sus obras en función a su visión, y tenemos obras que son realmente monumentos innecesarios, ¿no? Entonces, aquí la ley debe perfeccionarse en el sentido de darle continuidad a las obras. Inversión en los técnicos, por ejemplo, en inversión en la educación, en los técnicos para el Perú. En la capacitación del personal, pero sobre todo en las políticas de inversión, que sean políticas continuas, políticas de largo plazo. Hay un dicho que dice, si tú no conoces tu norte, ningún viento te es favorable, ¿no? Entonces, si tú no sabes para qué quieres invertir, de nada te vale tener el dinero para invertir. Bueno, le agradecemos muchísimo, señor Edmundo del Águila, por estar esta mañana con nosotros en 7.3 Noticias. El tiempo de televisión muchas veces es un tirano. Hemos tratado de dar a conocer parte de los planteamientos que tiene la plancha que lidera el señor Barnechea. Por cierto, que no lo vemos mucho en los medios. Bueno, sí, él ha estado trabajando toda la propuesta que hoy hemos conversado parte de ella, y estoy seguro que la próxima semana verán a Alfredo Barnechea tanto en las calles cuanto en provincias.